10 años de la entrada en vigencia de esta ley, la ley de la dignificación de los trabajadores y las trabajadoras residenciales. En estos 10 años ha habido momentos álgidos en las relaciones laborales entre los condominios. Este es un instrumento jurídico que se hizo por la vía de la ley habilitante. Y obviamente cuando no se hacen las leyes siguiendo los pasos previstos en la Constitución vía el Poder Legislativo, el Congreso, la Asamblea Nacional, no hay oportunidades de participación, de intervenir en el contenido de un instrumento jurídico. Además se hizo un año antes de un proceso electoral. Está cargada de figuras y de promesas incumplidas, pero es la ley que tenemos en este momento. Y hoy vamos a conocer, con motivo de los 10 años de esta ley, vamos a dedicarnos durante este mes de mayo al tema de las relaciones laborales en los condominios. Y para eso, por supuesto, la voz de nuestra compañera de equipo Tibaire Altuve, abogada residenciada allá en la capital del estado Carabobo, experta en materia laboral. Ella nos va a conversar acerca de cuál es el marco jurídico, Tibaire, el marco jurídico que regula las relaciones laborales en los condominios. La Ley Orgánica del Trabajo nos da unos elementos fundamentales para poder conformar ese contrato de trabajo. En primer lugar, nos explica cómo deben ser celebrados los contratos de trabajo. Punto a favor, es importante tener las reglas claras. Los horarios, las horas destinadas para el trabajo y también para el descanso. El término de las vacaciones y de las remuneraciones que deben darse con motivo de esos descansos anuales que les corresponde al trabajador. El régimen de estabilidad, las causales de terminación de una relación de trabajo justificada, injustificada y en aquellos casos en que no pueden ser imputables a ninguna de las partes. El régimen de estabilidad unido al régimen de prestaciones sociales es sumamente importante para conocer cómo es la remuneración y además de eso la compensación al final de la relación de trabajo de las prestaciones sociales que se le adeudan a los trabajadores. Básicamente podemos resumir en estos elementos lo que hay que tomar en consideración acerca de este régimen legal de la Ley Orgánica del Trabajo. Tibaire, concretamente en el aspecto del condominio, ¿qué debemos saber los miembros de una junta de condominio con respecto a la legislación laboral? Los condominios como entidades empleadoras tienen un marco jurídico que regula las relaciones de todos los trabajadores que bajo dependencia prestan servicios de mantenimiento, de administración, de conservación de las cosas comunes justamente para los condominios, para la comunidad de copropietarios. Y estas normas comienzan por la Constitución Nacional. También tenemos la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras y su reglamento, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo y su reglamento, la Ley del Seguro Social, la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, la Ley del INSES, la Ley para la Dignificación de Trabajadores Residenciales que regula expresamente la relación con nuestros conserjes, los decretos de aumento salarial, la ley de cestatique socialista y muy importante tener en consideración dentro de este marco jurídico el documento de condominio, el reglamento de condominio y el contrato de trabajo que fija justamente las condiciones dentro de las cuales van a desarrollarse esas relaciones. Tibaire, y justamente mencionaste la ley de dignificación. ¿Puedes decirnos cuáles son los elementos más importantes que debemos tener presentes en un condominio? El trabajo como hecho social se rige por unos principios fundamentales que deben ser tomados en consideración para su aplicación y su implementación. Y es muy importante que en la comunidad de copropietarios, los administradores y la junta de condominios, que son los encargados de manejar las relaciones con nuestros trabajadores residenciales, las puedan tomar en consideración. ¿Cuáles son esos principios fundamentales? El primero de ellos es la irrenunciabilidad de los derechos laborales. La segunda es que en materia laboral priva la realidad sobre las formas o sobre los hechos. Mucho cuidado con crear relaciones o situaciones que pudieran tergiversar la verdadera naturaleza del vínculo laboral. En tercer lugar, en caso de colisión entre dos normas que rijan la relación laboral con los conserjes, como es en este caso, que existe una ley especial para la dignificación de trabajadores residenciales y existe también la Ley Orgánica del Trabajo, tenemos que aplicar aquella ley
que favorezca más al trabajador. Esos principios fundamentales, existen otros, pero vale la pena que tengamos nosotros en consideración esos elementos a la hora de tomar decisiones que puedan afectar el resto de la comunidad de los copropietarios. Tibaire, profundicemos un poquito más en la ley de los trabajadores residenciales, que es el instrumento fundamental. Entre los elementos que debe conocer y tener presente una junta de condominios, una comunidad de copropietarios, respecto de la ley especial para la dignificación de trabajadores residenciales, están los siguientes. En primer lugar, el concepto y la definición de lo que es un trabajador residencial. Es muy importante porque hemos tergiversado la tenencia de la vivienda con el concepto de trabajador residencial. En segundo lugar, ¿cuáles son sus funciones y tareas? La ley pasada eliminó una gran cantidad que eran inherentes y propias a ese servicio o esa descripción del cargo que universalmente ha sido considerado, y que esta nueva ley limitó solamente a las funciones de aseo y limpieza. Es también muy importante que podamos conocer cuáles son esas labores que la ley considera que son prohibidas y que desde su punto de vista constituyen una sobreexplotación. Punto importante, tiene que ver con la vivienda como parte de la relación laboral. La tenencia de la vivienda solamente se da con motivo de la relación laboral, y por eso existen plazos de desocupación y existe la vivienda como garantía de pago de las prestaciones sociales y de los demás conceptos derivados de esa relación. Importante conocer los horarios de trabajo, los tiempos libres y la disposición que tiene el trabajador residencial para estar en servicio de las labores para las cuales fue contratado en este momento. El plan de trabajo, qué importante poder conocer de qué manera van a desarrollarse los días, las semanas, las quincenas o los años dentro de una planificación estratégica que debe ser hecha de ambos lados. También hay un elemento fundamental, y es la relación y la vinculación que tiene el trabajador residencial con la comunidad, y no solamente el trabajador residencial, también su grupo familiar. Es importante que podamos conocer esas regulaciones antes de tomar decisiones que puedan ser perjudiciales para ambas partes. En líneas generales, esos son los elementos fundamentales que invitamos a revisar en la propia ley a todos los integrantes de las comunidades de copropietarios que viven en condominio y tienen bajo su responsabilidad y dependencia un trabajador residencial. Hay un tercer instrumento jurídico que es la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, conocida como LOPSIMAT. La debemos tener muy presente en la relación con nuestra conserje, con nuestra trabajadora residencial o con cualquier otro trabajador con el que hayamos establecido una relación laboral. Tibaire, ¿qué tenemos que saber los miembros de un condominio sobre este instrumento jurídico? Hablemos ahora de los condominios y la LOPSIMAT, la Ley Orgánica de Prevención, Condición y Medio Ambiente del Trabajo. Esta ley nos indica que son unas normas de orden público de obligatorio cumplimiento, no solamente para aquellas empresas que puedan tener fines de lucro, sino también para aquellas empresas que no lo perciban, como es el caso de los condominios. Entonces, ese ámbito condominial, esa infraestructura, viene a representar todo el medio ambiente de trabajo, incluyendo la propia conserjería, incluyendo la vivienda residencial. De allí la importancia en que podamos dar cumplimiento a cada una de las normas. Sin ánimos de entrar en un estudio exhaustivo que va a ser propio de un especialista en LOPSIMAT, vamos a mencionar los puntos más importantes que todos debemos de tener en consideración. En primer lugar, la notificación de riesgos a los cuales está sometido el trabajador residencial de acuerdo a una clasificación y una evaluación que deba hacer un experto. Cada vez que un trabajador residencial tenga un accidente, tenemos que hacer la notificación de esos riesgos, independientemente de la hora y el lugar de que ocurra, sea dentro de la conserjería o sea fuera de ellos. Es importantísimo también que podamos conocer cuáles son los deberes, las obligaciones del trabajador en cumplimiento de esta ley, y además la obligatoriedad de usar y de cumplir con el uso de esos equipos de protección personal, y en estos casos y en estos tiempos de COVID también con esos equipos de bioseguridad. Tiene una gran responsabilidad el trabajador y también su grupo familiar, porque recordemos que el grupo familiar dentro de la comunidad debe también circunscribirse a estas normas.
También tenemos que estar atentos al tema de la notificación de los accidentes de trabajo cuando ocurran, el poder tener control sobre los exámenes preempleo, postempleo, antes de vacaciones y después de tomar vacaciones. El expediente médico del conserje, del trabajador que hace los servicios de jardinería o es empleado bajo dependencia, debe estar al día y debe cumplir todos los requisitos que establece la Ley Orgánica de Prevención, Condición y Medio Ambiente del Trabajo. No estamos exentos de tener un comité de seguridad y salud laboral donde los vecinos, los copropietarios puedan formar parte de ellos y también nuestros trabajadores. Es importante que podamos estar al día con estos conceptos para tener seguridad de nuestros trabajadores y también de nuestra misma comunidad. Con Tibaira Altuve vamos a estar durante todo este mes de mayo profundizando en las relaciones laborales en los condominios, muy específicamente con nuestro trabajador residencial, con nuestro conserje. Y por supuesto vamos a revisar todos estos instrumentos jurídicos. Por cierto, Tibaira hacía alusión a la posibilidad de un accidente en el condominio, nuestra conserje, la LOPSIMAT, el INSACEL. Este lunes 10, el foro chat de productos y servicios para condominios va a estar enfocado en qué opciones nos da la sociedad venezolana para estar prevenidos, para estar preparados cuando hay un terremoto, una inundación que afecta a la conserjería, cuando fallece nuestro conserje y qué previsiones tiene él para los gastos funerarios y también cuando hay una situación de enfermedad o de accidente. Escríbanos al 0414-237-5007 o a info@micondominio.com para que usted pueda participar en el foro chat del próximo lunes. ¿Qué están haciendo los condominios en otras partes de Iberoamérica con respecto al COVID-19? De eso vamos a conversar al regreso aquí en micondominio.com TV, casos y cosas de condominio. Horacio Torres, experto en propiedad horizontal, promotor de la Hermandad Latinoamericana de Propiedad Horizontal, nos habla desde Barranquilla cómo están manejando el afrontar el COVID-19 en los condominios en Colombia. Horacio. Hola Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto estar con ustedes acá en su programa, desde acá de Barranquilla, Colombia, y atender a la consulta que me has hecho llegar. Sí, para nosotros los colombianos y más específicamente los barranquilleros, región Caribe, que es donde yo vivo, ¿verdad? Y me desempeño en mi labor, la situación del COVID, que ya estamos en el segundo año y en el tercer pico, fue traumática desde el principio, totalmente traumática. Fue fuerte y violenta en cuanto a poder tratar de indicarle a las personas que no debían salir de sus apartamentos, de sus unidades residenciales. Generó molestias, generó insultos. No fue fácil, pero bueno, se avanzó y se logró controlar. Ese año no tuvimos, pues por lo menos en experiencias, no tuve experiencia de ningún fallecido en las copropiedades que administramos. Este año que está más crudo el contagio, aunque menos, digamos, los fallecimientos, la gente acata. La verdad es que en mi región han acatado bastante. No deja de faltar el indisciplinado que no entiende que estamos siendo exterminados lentamente, como lo digo yo, y no le hemos dado la importancia, pero solo lo vamos a valorar cuando tengamos un familiar cercano, ¿verdad? Hasta este momento hay contagiados en nuestros conjuntos, sí los hay, guardando los protocolos de bioseguridad que, si te has dado cuenta, se han reducido a su mínima expresión y que es la forma como tenemos realmente de defendernos. Gracias, Horacio. La semana que viene vamos a conocer el caso chileno. Y para despedirnos los invitamos a que esta semana próxima, que es de flexibilidad, vamos a tener reuniones en Caracas y forochats nacionales sobre vecinos emprendedores. La oportunidad que usted se reconvierta y genere ingresos en su comunidad y también para su familia, para estar al día con el condominio. Un gusto haber compartido con ustedes. Seguimos trabajando para que Venezuela sea un país de copropietarios. Hasta la próxima semana.